pues es un gusto, como director general de Estudio Elefante, presentar a una experta en el tema de aseguramiento del aprendizaje. Diana Mortegui, consultora senior, socia de la firma Estudio Elefante, que lleva trabajando más de 7 años en el tema de aseguramiento del aprendizaje y que de primera mano les puedo decir es una persona que ha abordado este esfuerzo que se debe realizar a nivel del sistema de educación superior para apoyar a diferentes instituciones a demostrar la promesa de valor que formulan a quienes confían en ellas. Así que de verdad es un gusto, como siempre, que tengo la oportunidad de escucharte, Diana, en estos eventos. Es un gusto darte paso pues sentarme con el resto del auditorio a aprender de aseguramiento del aprendizaje y la relación que existe con la calidad educativa. Muchas gracias y muchas gracias a todos por su compañía. Diana, bienvenida. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, José Andrés y José Darío, por este preámbulo que han organizado en torno a esta conversación que vamos a tener hoy. Como decía José Darío, en unos 40 minutos y a poder entre todos seguir aprendiendo sobre este tema del aseguramiento del aprendizaje que es tan interesante y tan esencial y cómo está ligado al tema del aseguramiento de la calidad y, por supuesto, a todas las requisitos y condiciones que debemos o que deben tener los programas académicos para cumplir cada uno de esos o surtir cada uno de esos pasos frente a las acreditaciones nacionales o, bueno, procesos de registro y condiciones iniciales. Nuestro tema hoy va a ser entonces el aseguramiento del aprendizaje y su relación directa con la calidad educativa. Pero antes de entrar en materia de qué es el aseguramiento del aprendizaje, que seguramente muchos de ustedes ya han trabajado este tema, pues habría que hacer un contexto un poco más amplio, darle una sombrilla a este marco de acción. Y esa sombrilla está enmarcada en el tema de la globalización y cómo determina el concepto de la globalización las características de los sistemas educativos, pues no solo en Colombia, sino en el mundo, ¿no? Por supuesto, creo que hay una persona que tiene la mano levantada, no sé. Por supuesto, entonces, algunos de los temas que está tocando la globalización frente a los sistemas de educación en general son, por ejemplo, la equidad. Esta mañana estábamos en un foro en educación, no sé si alguno de ustedes pudo ir o verlo por streaming, y hablaban mucho de los derechos básicos de aprendizaje, pero eso se traduce en pocas palabras, en la universalización del ciclo básico de enseñanza, que es de esa tendencia que se habla de que los currículos tengan un componente común básico que permita a partir de ahí pues ya desarrollar ciertas aristas o ciertos caminos en la formación específica. La deserción, la repitencia, ¿no? Temas que afectan o que impactan mucho desde el tema de la globalización a los sistemas educativos, la incorporación de nuevas tecnologías, y no solo tecnologías de la información y la comunicación, sino esas nuevas tecnologías asociadas con el desarrollo de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, del uso de esas herramientas en el aula y en los procesos, por supuesto, de construcción de currículos, el fortalecimiento de los vínculos con la empresa, con el mercado laboral, con el sector real, y por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con la identidad local y sobre todo la identidad global, ¿no? Lo local, que es lo que se está mencionando también en temas del contexto global y los sistemas educativos. Y estos no son temas sorpresivos, o sea, son elementos que se han venido trabajando y que se han venido discutiendo a lo largo de los desarrollos de los sistemas educativos y específicamente de la educación superior tampoco son ajenos, son muy cercanos, ¿no? Y son elementos que tendríamos que considerar cuando estamos hablando de asegurar el aprendizaje y asegurar la calidad de la educación o la calidad educativa.
Eh, y yo también creo que muchos nos haríamos la pregunta como cuáles son entonces los efectos, ¿no?, que tiene la globalización en el ámbito educativo, en el contexto educativo. Y traigo acá 4 situaciones que nos ilustra José Joaquín Brunner, pero miren la fecha en que nos las ilustra, ¿no? En el 2001. Hace su publicación sobre nuevos escenarios de la educación frente a la globalización, y estos 4 escenarios, si los vemos, pues realmente vamos a mirar qué tan alejados están a hoy, 22 años después de esas declaraciones. Él decía, hay algo importante y es que ya el conocimiento definitivamente no es un conocimiento estático, estable. ¿Sí? Y se habla entonces de que hay una base dinámica de conocimientos que permite que las personas estén en constante expansión y renovación de ese conocimiento. Esto es una sentencia que se mantiene hoy, ¿no? En términos de cómo el conocimiento, por supuesto, está evolucionando e implica una movilización constante. Eh, Pierde vigencia muy rápido, ¿no? Ciertas cosas pierden vigencia y se van construyendo otras. Entonces, no estamos hablando de esos tiempos tan largos que teníamos antes para que el conocimiento cambiara. La escuela, y cuando hablo de la escuela, se habla específicamente de las instituciones educativas o de la educación institucionalizada, llamémoslo así, que ya no es el único medio por el cual las nuevas generaciones están en contacto con ese conocimiento, y lo acabo de mencionar en uno de los elementos de la globalización, el tema de la inteligencia artificial, el uso de la Internet, el uso de otros medios que permiten desarrollar, ¿no?, las redes sociales. Bueno, hay una serie de información que llega y que lo que hace es que hay una saturación informativa, o sea, es más la información que tenemos que aquella que podemos o tenemos la capacidad en este momento de absorber, comprender, revisar, ¿no? Entonces hay una saturación informativa o saturación de la información. La tercera, el profesor y los textos ya no son el soporte exclusivo para la comunicación educacional. Hay otros elementos, otras herramientas que entran aquí en este contexto de la globalización. Y cuarto, la escuela no debe actuar como si las competencias y los aprendizajes estuvieran ligados con aquello que el estudiante debe reproducir. O sea, ya el estudiante no debería empezar o seguir reproduciendo secuencias de información. O sea, las demandas que nosotros le debemos hacer a los estudiantes están más allá de que él pueda repetir algo, ¿no? Y de cómo situamos al estudiante en el proceso. Lo sitúo como alguien que aprende o como alguien que acumula información. Si le estoy situando como un sujeto de aprendizaje, implica que él hace algo y demuestra algo con ese aprendizaje, hace algo con eso que aprende. Pero si lo pongo como un sujeto de conocimiento, simplemente estoy diciendo que es capaz de tener mucha información y de repetir secuencias de información. Entonces aquí hay una gran diferencia entre la postura donde nos vamos a situar para hacer la comprensión del aseguramiento de la calidad y, por supuesto, del aseguramiento del aprendizaje. Y miren que yo les decía, esto es del 2001. Miren que si volvemos a hoy, si no nos hubiera dicho que era del 2001, sino que es un poco más reciente, ustedes me hubieran creído, porque son 4 situaciones que todavía seguimos viviendo y que todavía marcan o determinan el desarrollo de los sistemas educativos en el marco de la globalización. Así que hay que tomar acción frente a esto, ¿ya? Y creo que eso hace parte de esta alianza que hemos hecho entre Docens y Estudio Elefante para que desde los experticios de cada una de las compañías podamos unir los esfuerzos y trabajar en un frente común, ¿no? En una acción común. Y esa acción común es la que nos convoca hoy acá. ¿Cuál es la intención, entonces? Que nosotros podamos reconocer en este webinar el concepto de qué es el aseguramiento del aprendizaje y por qué es importante para el proceso educativo, ¿no?
y por consiguiente, por qué es importante en términos de la calidad de ese proceso educativo. ¿Mm? Esto nos lleva entonces a la primera pregunta que es, ¿qué es eso del AOL? ¿Sí? Entonces, pues el AOL es la garantía de los aprendizajes, es la sigla en inglés de aseguramiento del aprendizaje o garantía de los aprendizajes y en términos generales, pues es lo que determina si la persona está aprendiendo o no. Pero no quiero sesgarlos porque viene la primera de las preguntas que quisiéramos compartir con ustedes y que esperaríamos que podamos contestar. Le voy a pedir a Laura o a Sandra, no sé, alguna que nos ayude a poner en el chat el link a Menti. Ustedes lo único que tienen que hacer es entrar, no hay que loguearse ni dar datos, tranquilos. Se loguean y lo que hacen es contestar esta primera pregunta que les tenemos aquí. Ya José Darío ha compartido el enlace para las respuestas a estas preguntas. Entonces, la primera pregunta, escriban dos conceptos que ustedes consideran necesarios, fundamentales, indispensables cuando se habla de aseguramiento del aprendizaje o de asegurar que las personas aprendan. Entonces, vamos a esperar un momento a que vayan contestando para que puedan entrar al link y vayan contestando. Ya están contestando. Mira, aquí hay ya dos primeros conceptos. Debe haber una relación entre tecnología y la promesa de valor. La asocian con aseguramiento del aprendizaje y vamos a esperar a que sigan contestando y tengamos una nube de palabras un poco más robusta. Bueno, pues muy bien, aquí tenemos varios elementos que están asociados con este tema de el aseguramiento del aprendizaje según sus percepciones. Y miren que hay muchas palabras clave fundamentales. No te deja escribir. ¿Por qué no te dejará escribir? Bueno, maestría en desarrollo humano. Entonces, si quieres sal y vuelves a entrar al link, que seguramente es algo de la carga. Tus otros colegas te está dejando. Entonces decimos que hay unos elementos en términos del aseguramiento del aprendizaje. Ustedes tienen estas palabras clave muy arraigadas. Y yo voy a rescatar algunas para poder continuar con el hilo de la conversación, ¿no? Definitivamente hay un tema asociado con asegurar el aprendizaje y es la medición. Y aquí hay dos elementos fundamentales frente a la medición que están teniendo más fuerza en esa nube de palabras, que es la evaluación y los resultados de aprendizaje. Entonces aquí hay dos componentes fundamentales del aseguramiento del aprendizaje que son la evaluación y los resultados de aprendizaje. Hay otros, por ejemplo, que está asociado con la garantía. Claro, cuando yo hablo de asegurar el aprendizaje, estoy diciendo que estoy garantizando que las personas pues van a aprender, porque estoy asegurando que las personas aprenden, ¿no? Entonces ahí empezamos a acercarnos a esos conceptos de la garantía de la calidad y de la garantía, por ejemplo, de la calidad de los procesos académicos y curriculares que soportan el aseguramiento del aprendizaje. La apropiación, pero ahí uno diría la apropiación de qué, ¿no? Y uno podría decir la apropiación de ciertas herramientas, de ciertos instrumentos, de ciertos elementos que me permiten medir si realmente las personas están avanzando en ese proceso de aprendizaje. El assessment, por supuesto, hace parte de un concepto más amplio de la evaluación, ¿no? Y que por consiguiente, pues tiene unos elementos adicionales asociados. Voy a tratar de avanzar acá. Me está dejando. Ya. Y estoy acá. Entonces, si tratamos de integrar esa primera definición de lo que podría ser el aseguramiento del aprendizaje, decimos entonces que implica un proceso, ¿no? No es un producto, ¿no? Sino que implica un proceso continuo, sistemático, por ahí usan la palabra tecnología, entonces implica que yo uso, ¿no? Una serie de herramientas que me permiten sistematizar el proceso, ¿no?
que garantiza que los estudiantes sí están logrando las metas de aprendizaje o los resultados de aprendizaje que, que estructuran cada una de las propuestas o de las rutas formativas que como instituciones estamos ofreciendo. ¿Ya? Entonces, esa sería una primera aproximación a la definición del aseguramiento del aprendizaje. ¿Qué significa entonces el aseguramiento del aprendizaje o qué determina el aseguramiento del aprendizaje? Y aquí vamos a ver cómo está tan ligado con la alineación curricular, que también lo veía en la nube de palabras, con los temas de construcción de las propuestas curriculares, con el diseño curricular, ¿no? Con la garantía del nivel de logro de la competencia, ¿no? Entonces vamos a ver estos elementos. El aseguramiento del aprendizaje me gusta asociarlo como la piedra angular de los procesos académicos. Las instituciones, y por ahí lo decían también en la nueva palabra, es la promesa de valor, que vamos a hablar un poco más adelante de eso. Las instituciones educativas, su core, ¿no? Y voy a decirlo así de una manera muy abierta, venden propuestas formativas, venden rutas de aprendizaje, venden currículos. Su core son los currículos. Y todo lo que implica el desarrollo de un currículo está dado por los procesos académicos que permiten el desarrollo de esas propuestas curriculares. Así que cuando yo vendo currículos y vendo aprendizajes, pues yo debo garantizar que las personas sí van a aprender eso. Entonces, el asegurar que las personas van a aprender se convierte en esa piedra angular, ¿no? De todos los elementos de los procesos académicos. Es un ordenador de los currículos, el aseguramiento del aprendizaje. Eh, Otro elemento es que el aseguramiento del aprendizaje es un proceso sistemático y permanente. Yo no puedo dejar de pensar en que hoy no voy a asegurar o hacer lo posible, disponer de todos los mecanismos para que las personas aprendan. Porque eso es lo que yo estoy diciendo que va a hacer, ¿sí? Que esta persona va a lograr unos aprendizajes. Llámelos como objetivos, llámelos como resultados, llámelos como competencias, como los hayan declarado en sus rutas formativas o en sus propuestas curriculares. Entonces, eso implica que yo esté tomando muestras, ¿no? Estoy tomando medidas y estoy tomando medidas del currículo, ¿ya? Estoy tomando medidas de si el currículo sí está cumpliendo con esa promesa de que la persona va a aprender y que va a aumentar su nivel de desarrollo de la competencia. Entonces, eso implica que el AOL se estructura bajo un proceso sistemático y permanente de evaluación, de toma de datos para que me genere una información sobre el estado de ese currículo. La tercera premisa del aseguramiento del aprendizaje tiene que ver con que garantiza que esos elementos curriculares y las rutas de aprendizaje que yo tengo dispuestas en los currículos, pues permitan precisamente que los estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje. Y me devuelvo a las nubes de palabras que por ahí decían aprendizaje activo, ¿no? Y eso implica que el rol del estudiante, por supuesto, dispongo de unas estrategias y unas metodologías de enseñanza centradas en el aprendizaje y centradas en el rol activo del estudiante. Entonces ahí implica toda una serie de acciones del currículo, ¿no? Dispuestas en esas rutas de aprendizaje para que el estudiante aprenda. Entonces ahí está este tercer elemento de aseguramiento del aprendizaje. Un cuarto elemento que es fundamental, que está asociado con la toma de la información, con la evaluación del currículo, es que yo tengo que analizar los resultados de aprendizaje que alcanzan los estudiantes, ¿no? Y los analizo en diferentes escenarios académicos, en diferentes ambientes de aprendizaje que me permitan tomar esas evidencias, ¿no? Y pueda yo compararlos y determinar si realmente ese es el resultado de aprendizaje que el estudiante debe alcanzar. Estoy hablando por debajo de la evaluación curricular. Estoy hablando solo de la evaluación que uno hace al estudiante, sino que a través de los datos que tomó de esa evaluación del estudiante, yo evalúo mi currículum. ¿Ven? Entonces, en esos procesos de autoevaluación de las propuestas curriculares, el aseguramiento del aprendizaje o los elementos del aseguramiento del aprendizaje son los que también me determinan el desarrollo de la propuesta curricular y qué hay que ajustar en la propuesta curricular, ¿no?
A veces me dicen, no, es que hay que ajustar el número de créditos. ¿Pero por qué? Lo primero que nos preguntan es ¿por qué? Es que hay que meter el curso de introducción a, ¿pero por qué? Entonces, esas decisiones de ajuste curricular vienen precedidas por una evaluación, ¿sí?, del currículo. Y la evaluación del currículo, pues por supuesto, no lo da a través del análisis de los resultados de aprendizaje, que no lo da la medición del aseguramiento del aprendizaje. Entonces, este es el cuarto elemento. Quinto, importantísimo, tomar decisiones. Esta mañana en el evento en que estábamos del Foro en Educación decían, tomar decisiones informadas. Claro, hay una gran diferencia entre tomar una decisión como voy a cambiar el número de créditos porque es que mi competencia los cambió, por decir cualquier cosa que no sucede, a voy a cambiar el número de créditos porque resulta que la información que yo tengo de los datos que recopilé en el proceso de sistematización del logro de los aprendizajes me permiten hacer esto, o me indican hacer esto, o me proyectan hacer esto, ¿ya? Entonces, las decisiones se toman cuando yo voy a crear una propuesta curricular, cuando voy a rediseñar esa propuesta curricular, ¿no? Cuando voy a someterla a una evaluación de unos pares externos, amigos o de los entes que reglamentan o que, ¿sí?, que me dan los entes acreditadores, digámoslo, el ministerio, las agencias de acreditación, CNA, lo que sea, el proceso que esté viviendo mi programa o mis programas. Entonces, siempre hay que tomar las decisiones. Y tomar decisiones no solo frente a que cambio en la estructura del currículo, del plan de estudios, sino del currículo. Formación de profesores, énfasis en los estudiantes, relación con el contexto, asociar prácticas formativas con ciertos énfasis, ajustar las competencias. Bueno, hay una serie de cosas, apoyos en los estudiantes, ¿no? Todo el sistema de apoyo al estudiante para que haga un tránsito un poco más fácil por la ruta, ¿no? Entonces, todos esos elementos implican, por supuesto, las decisiones que yo tengo que tomar informadas gracias al sistema o al aseguramiento. Y esta es una definición un poco más estructurada, pero que no está alejada de esa nube de palabras que nosotros hemos construido. Y es de la Universidad de California, que han trabajado mucho en el tema de aseguramiento del aprendizaje, y nos dice que es todos esos procesos por medio de los cuales demostramos, ¿sí? Tenemos evidencia de que los estudiantes sí están logrando los aprendizajes que nosotros mismos hemos dicho que van a lograr. O sea, nadie nos ha impuesto eso. Miren, cuando uno diseña un currículo, uno mismo se pone su propia meta. Claro, en el marco del desarrollo disciplinar, del desarrollo de la profesión, de la política de formación en la educación superior. Por supuesto, hay unos marcos en los que uno se mueve, pero esas declaraciones que hacemos en las universidades o que se hacen en las universidades y que se hacen a través de sus propuestas curriculares y sus rutas formativas, las hacen las instituciones. Así que el aseguramiento le permite a la misma institución tener las evidencias y demostrar si de verdad están logrando o no con esa meta que se han puesto de los aprendizajes esperados por parte de los estudiantes. Y aquí viene entonces una pregunta que seguramente todos dicen, bueno, Diana, pero ya, dígame cómo se asocia el aseguramiento del aprendizaje con la calidad educativa. Pues seguramente ustedes todos ya tendrán la respuesta clara frente a lo que hemos dicho hasta el momento. Entonces, en este momento yo los voy a invitar a que pensemos un poco sobre eso que también apareció en la nube de palabras, que fue el cumplimiento de la promesa de valor, que es algo fundamental. Todos hablamos de la promesa de valor, lo que nos hace diferenciables, lo que le decimos al estudiante que va a lograr al final de cierto proceso, de cierto tiempo o de cierta ruta de formación. Pero no podemos quedarnos como estos espectadores viendo qué sucede allá en el intríngulis del desarrollo curricular y esperar que las cosas pasen, ¿no? Esperemos a que pasen a ver qué sucede. No, la promesa de valor tiene que garantizarse, ¿no? Y se garantiza a través de la acción y de tomar decisiones frente a esa entrega de esa propuesta de valor, ese desarrollo de la propuesta curricular.
Así que el acompañamiento que hagamos de los estudiantes durante todo su proceso formativo, sea de 4 años, de 5 años, de 3 años, de 2 años, de un año, cualquiera que sea, debería estar acompañada de esos elementos que me permiten garantizar que de verdad yo estoy cumpliendo y no esperar al final si cumplí, ¿no? Que es ese tema de realmente si estamos generando valor a esa persona. Factores de éxito de la gestión. Entonces, hay 5 factores que este señor en el 2018, John Brentham, ha dispuesto y ha dicho, miren, hay 5 elementos que nosotros tendríamos que mirar para el tema del éxito en la gestión de la calidad en la educación superior. ¿Mm? Primero que tenemos que reconocer independientemente de cuál sea la organización del sistema de la educación, si es vertical, si es horizontal, o sea, usted tiene que situarse en cómo está organizado el sistema de educación superior en el cual está desarrollando sus propuestas curriculares. ¿Qué es buena, qué es mala? No, es esa. Y sobre esa es la que usted tiene que desarrollar esas acciones. ¿Cómo estoy actuando? El 2. ¿Cómo estoy actuando como institución educativa? ¿Estoy actuando desde unos requisitos de la gestión de la calidad? Aquí entonces yo estoy trabajando desde el cambio, desde la innovación o desde el cumplimiento de cierta normatividad y la conformidad con la normatividad. Entonces, ¿cómo estoy yo viendo el tema de la calidad y cómo estoy gestionando la calidad? Desde la normativa, porque hay que cumplirla, o desde, de verdad, yo puedo hacer cosas para cambiar esto, para mejorarlo y para generar nuevos elementos que me enriquezcan el sistema. Entonces, aquí hay las posturas, ¿no? Que son muy compartidas y que son muy valiosas todas, pero que también hay que situarnos en esa visión que tenemos como institución educativa. Por supuesto, las políticas institucionales, dice, pueden cambiar, no son estáticas. Y creo que esto es algo que demanda mucho en este momento el sistema. Y es que la institución no puede creer que porque declaró eso no pueda cambiar. Creo que así como hay tanta sobresaturación de información, eso implica que estemos movilizándonos o que tengamos que movilizarnos rápidamente. Así que si hoy yo he declarado que mi proyecto educativo está centrado en el aprendizaje, centrado en el estudiante, pues seguramente eso va a determinar que hay unas políticas educativas o unas políticas institucionales que tengan que ajustarse, ¿no? Las políticas del diseño curricular, las políticas del acompañamiento de los estudiantes, las políticas de contratación docente, las políticas del ascenso al escalafón, o sea, sí, o sea, hay unas cosas que están asociadas a esas declaraciones institucionales que yo pues como organización estoy haciendo. Ante la gestión de la calidad, la cultura de la organización, perdón, la cultura de la calidad puede o fortalecerse o debilitarse, ¿no? Entonces, en los procesos de la cultura o la gestión de la cultura de la calidad está eh, muy arraigada a que se fortalezca o no. Y por supuesto, los impactos de la calidad o de los procesos de gestión de la calidad pueden ser diferentes dependiendo de la institución, y pues hay unos que son previstos, los puedo ver, y hay otros definitivamente que no los puedo prever, ¿no? No los puedo controlar y que por supuesto pues en su momento habría que trabajar. Vamos a focalizar un poquito esto y vamos a centrarnos un poco más en el ejercicio del sistema, ¿no? Y creo que José Darío ya les compartió por el chat nuestra segunda pregunta, y ¿es lo mismo cuando yo hablo de sistema de aseguramiento de la calidad o sistema de aseguramiento del aprendizaje? Aquí José Darío nos está compartiendo entonces este enlace para el Menti, para que ustedes puedan decirnos, claro que es lo mismo, obvio son diferentes, o en este momento no podría decirles si es lo mismo o si es diferente. Entonces, eh, contesten, estamos aquí mirando las respuestas. Creo que los obvios son diferentes, están ganando en este momento. Aquí están contestando y creo que ya estamos asumiendo una postura frente a el sistema de aseguramiento de la calidad y el sistema de aseguramiento del aprendizaje. Un segundo que esto me... Para los que dijeron que era lo mismo, les quiero decir que parece lo mismo, pero no es lo mismo. El sistema de aseguramiento del aprendizaje
o sea, los dos sistemas se encargan de mejorar la calidad, definitivamente. ¿M? El de aprendizaje se centra en la calidad del aprendizaje, es decir, en lo que implican los procesos académicos y curriculares, ¿ya? El de aprendizaje. El sistema de aseguramiento de aprendizaje entonces se enfoca en mejorar el aprendizaje de los estudiantes, asegurando que ellos realmente sí estén desarrollando esas habilidades y esos conocimientos que nosotros hemos dicho que van a desarrollar para su ruta de salida. En este momento estamos hablando de una carrera profesional, pero puede ser para cualquier momento de formación, ¿de acuerdo? El aseguramiento del aprendizaje. Ahora, el aseguramiento, eh, el aseguramiento de la calidad, el sistema de aseguramiento de la calidad, pues se centra más en otros procesos más generales, más institucionales, por ejemplo, la gobernabilidad, por ejemplo, la planeación estratégica, ¿sí? Cosas más estratégicas de la organización. Y se centra más en la regulación, en esas regulaciones, en esos estándares de esos organismos de acreditación y autoridades educativas. No solo no es de los procesos académicos como hace el sistema de aseguramiento del aprendizaje, no es exclusivo, sino que tiene de los otros elementos de calidad que configuran la organización. La relación, pues, es que el aseguramiento del aprendizaje, al ser uno de los componentes clave para evaluar y mejorar la calidad de los programas, pues se convierte en un insumo fundamental para el sistema de aseguramiento de la calidad. Es un componente fundamental del sistema de aseguramiento de la calidad porque te trae toda la información de los procesos académicos o de los procesos curriculares, como lo quieran denominar. Me gusta más decirle procesos académicos, ¿no? Al concepto. Entonces, el aseguramiento de la calidad de la sombrilla más grande y el aseguramiento del aprendizaje, el sistema del aseguramiento del aprendizaje es el que te garantiza que el core, dígame esto, que el core de tu organización sí está cumpliendo lo que dice que va a cumplir, sí está logrando esos elementos de calidad. Y vuelvo a insistir en esto. El aseguramiento del aprendizaje se convierte en una piedra angular de los currículos y de la calidad educativa. Yo no puedo decir que tengo calidad educativa si no tengo evidencias en un sistema, en un proceso, de que realmente los estudiantes o las personas que transitan por las rutas formativas están aprendiendo o están logrando un nivel de competencia, un nivel de desarrollo de la competencia. Entonces, el sistema de aseguramiento del aprendizaje es lo que le permite a las instituciones dar cuenta de su core, ¿sí? De su producto, de sus currículos, ¿no? No solo ante el ente regulador, ante las personas que están formando, las familias, la sociedad, los empleadores, el sistema general, o sea, todo te estructura o te define el sistema de aseguramiento, te da la información del sistema de aseguramiento del aprendizaje. Y vamos con la tercera, José Darío. Para desarrollar un sistema de aseguramiento del aprendizaje, ¿ustedes qué creen que es fundamental? ¿Con qué? Sandra nos envía el enlace a este tercer mail. ¿Qué es fundamental cuando yo hablo del sistema de aseguramiento del aprendizaje? ¿Con qué debo contar? ¿Qué debo tener como institución para esto? Tengo que hacer una evaluación integral, nos dice alguna persona, ¿no? Por supuesto, una evaluación del proceso integral de los estudiantes. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué otra apreciación tenemos? Bueno, parece que no tenemos, bueno, perdón, sí tenemos, sino que el mail me está cargando un poquito más. Miren, evaluaciones, volvemos a decir, tenemos que tomar las muestras. Tengo que determinar cómo está tecnología, resultados de aprendizaje grandote, lo que significa que hay varios que están hablando de resultados de aprendizaje. Formación del profesorado, profesionalización docentes, rutas formativas de los profesores enfocadas a el logro de los aprendizajes de los estudiantes.
Corresponsabilidad, o sea, muy bien, esto no es un trabajo aislado del profesor en el aula, este es un trabajo de todos los niveles de la gestión curricular y de la concreción del currículo. Un sistema de información, por supuesto, tenemos que tener los datos que nos permitan capturar el dato real, confiable, para poderlo subir al sistema, ¿no? Ese sistema de información. Monitoreo es el resultado del sistema, nos permite monitorear, nos permite tomar decisiones frente a la formación, nos permite tomar decisiones frente a las competencias, ¿no? Competencias integrales, están hablando acá, entonces sobre el tipo de competencia que yo estoy formando, que estoy desarrollando, ¿no? El nivel de desarrollo de esa competencia que estamos logrando. Y eso es por pasitos. ¿M? Por supuesto, al principio uno quisiera que en el sistema hubiera todo, estuviera todo y me pueda dar muchas relaciones, pero hay unos elementos clave que son necesarios para que el sistema de aseguramiento del aprendizaje pues realmente sirva para lo que necesitamos que sirva, y es tomar esas decisiones frente al currículo que me garantiza que los estudiantes realmente están aprendiendo. Y lo primero fundamental son los resultados de aprendizaje. Las competencias, resultados de aprendizaje, como estén diseñadas las propuestas curriculares. Pero casi todas deberían tener pues las competencias o los resultados de aprendizaje en los diferentes niveles. Algunos tienen resultados de aprendizaje a nivel de institución, de, programa, de facultad, de programa, o dividen las competencias y después los van descendiendo en resultados de aprendizaje, bueno, como sea, pero hay que tener claro qué es lo que esperamos que este estudiante aprenda o qué esperamos que la persona alcance en términos de aprendizaje. Fundamental. Sin eso no podría existir un sistema para asegurar el aprendizaje. Parece tonto, parece obvio, pero es necesario resaltarlo, creo que en esta presentación. Aquí hay una columna que hemos construido desde Estudio Elefante, donde habla específicamente del sistema de aseguramiento del aprendizaje y esos componentes del sistema, que por supuesto está abierta para que ustedes la lean, la compartan, la lean en varios momentos. Yo la leo en varios momentos y cada vez que la leo digo, oiga, eso como que aquí hay muchas cosas donde uno pudiera sacar más información, y por supuesto está libre, acceso libre para todos ustedes, que les hablo un poco más del tema. Y ya sabemos que el aseguramiento del aprendizaje no es las siglas, sino que implica muchos elementos más. Resultados de aprendizaje, competencias, alineación curricular. Debe haber una línea conductora entre lo que esperamos que la persona aprenda, esa promesa de valor que la declaramos en los perfiles de salida, y nos devolvemos para declararlo en competencias, resultados de aprendizaje, ambientes de aprendizaje o espacios formativos, asignaturas, módulos, como quieran llamarle o como le estén llamando en cada una de sus instituciones, estrategias de enseñanza, evaluación, medios, instrumentos de evaluación, criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje. Entonces, miren cómo estos elementos de la alineación curricular están de manera integral, transversalizando cada uno de los niveles de concreción del currículo, y no es solo una responsabilidad del micro, no es una responsabilidad del profesor, sino que está determinado por los otros niveles de concreción, o sea, no es por allá aislado, como decía, sí es conjunto, es un ejercicio conjunto que debe hacerse en términos de la alineación de ese currículo. Pero aquí están unos elementos fundamentales de lo que sería el aseguramiento del aprendizaje. La declaración de esos elementos que me permitan tomar esa información vía los resultados de las evaluaciones que nosotros hacemos a los estudiantes y empezar a usar esa información para, por supuesto, primero, realimentar el proceso en el estudiante, realimentar mi práctica pedagógica, mi acción docente frente a ese aprendizaje de los estudiantes, o sea, aprende el estudiante, aprendo yo, realimentar mi asignatura, mi espacio, mi ambiente de aprendizaje, mi espacio formativo,
realimentar es la relación de esta asignatura con otros, me estoy subiendo al plan de estudios, realimentar este programa, me estoy subiendo al currículo y realimentar este currículo en relación con los otros currículos, con las otras rutas formativas de la misma institución y qué se puede hacer a partir de eso. O sea, cómo yo puedo hacer economías curriculares, cómo yo puedo hacer, potenciar una serie de ¿sí? Microavances en la ruta y homologaciones entre propuestas curriculares, cómo yo puedo alimentar la educación no formal de la formal y la formal de la no formal, o sea, pero todo esto desde la base de la alineación curricular y del análisis que yo haga, pues de la información, porque el dato suelto no me sirve, tengo que sistematizar, tengo que generar ese sistema de aseguramiento del aprendizaje que me permite tomar esas decisiones informadas en cada uno de los niveles de la gestión del currículo. Y cuando yo hablo de la gestión del currículo, hablo desde el nivel de rector hasta el nivel micro de la entrega, profesor, estudiante, monitor, acompañamiento que se le da al estudiante para que desarrolle de una manera más fácil, así lo así, más amigable el tránsito por esa ruta de formación.